Hola, soy Jordi Sens. Voy a explicar en este vídeo los conceptos principales del libro Huevos con Bacon que escribí hace un par de años. El libro tiene como subtítulo Cómo aumentar el compromiso de los empleados, por lo tanto está pensado desde el punto de vista de la empresa, pero también dice y cómo gestionar su propio compromiso como empleado, por lo tanto también está pensado desde el punto de vista de la persona. Este libro me llevó aproximadamente 3 años de estar visitando empresas y entrevistando a personas, empresas que eran conocidas por tener una fuerte cultura, la mayor parte de ellas son conocidas por el público en general, de manera que a partir de aquí he desarrollado un modelo de gestión del compromiso. También el otro centro de trabajo han sido las sectas y organizaciones sectarias de todo tipo, religiosas, políticas, de desarrollo personal. He hablado con diversas personas que han pasado por estos sitios, he comparado lo que hacen ellos con lo que hacen las empresas de fuerte cultura. Y también lo que he hecho es estudiar los diferentes sistemas de influencia que hay en la publicidad, la política, el deporte, las ventas y diferentes disciplinas, en definitiva, que lo que hacen es ejercer influencia sobre las personas y sobre los grupos. De aquí lo que he hecho es proponer un modelo de gestión del compromiso para entender lo que sucede en la mayor parte de las organizaciones. Lo que sucede o lo que no sucede, porque en definitiva lo que he propuesto es que hay tres tipos de empresas. Una es integradora, otra es sectaria, con un grado de compromiso altísimo, incluso excesivo a veces, perjudicial para la persona. Y luego están las empresas de bajo compromiso. En la integradora el sentimiento de pertenencia es muy alto, el trabajo tiene sentido, el compromiso es muy alto. En la sectaria al final se acaba aislando a la persona y se la acaba explotando. En el libro lo que desarrollo es un concepto que es un modelo completo de gestión del compromiso, donde hay toda una serie de aspectos generales como que tienen que ver con el liderazgo, con el equipo de líderes, la misión, la visión, una atmósfera sagrada o atmósfera humana. A lo largo del libro, de hecho, voy desarrollando ciertos paralelismos entre las organizaciones religiosas o las religiones en general con este tipo de empresas que son altísimamente comprometedoras. He desarrollado tres procesos diferentes que tienen que ver con el compromiso. Muchos de ellos tienen que ver con el proceso de iniciación, otros tienen que ver con el proceso de integración y posteriormente con el proceso de sectarización en el caso de las empresas que llegan a este caso extremo. Lo cierto es que se produce una dinámica tanto entre la persona por un lado como por la empresa por otro lado que define estos tres tipos de empresa. En la empresa no integradora ni la persona tiene una gran tendencia a comprometerse, ni la empresa va a hacer también gran tipo de acciones también para que la persona se comprometa. Sin embargo, se produce un proceso intermedio, una situación intermedia en la empresa integradora, en el que la persona desea comprometerse y formar parte de un proyecto, y por otro lado la empresa también está haciendo toda una serie de cosas que tienen que ver con que la persona se integre, y esto es una situación correcta. A partir de aquí hay personas que lo que desean es integrarse más todavía, comprometerse más y pueden llegar a sobrepasar los límites que una empresa quiere. Aquí es donde yo propongo que la empresa frena. En muchos casos la empresa quiere marcar claramente la distancia, el punto en que la persona se integra en la empresa y desea que la persona tenga otros intereses, una vida personal y por lo tanto que no toda su vida suceda en la empresa. Y luego también sucede que existen empresas que quieren marcar ya ese punto ya en el que hablaríamos de sectarización y que aplican una serie de prácticas integradoras sobrepasando el límite que muchas personas desean, y aquí es donde la persona frenaría el proceso y la empresa es la que no quiere entrar más dentro de la persona no quiere entrar más dentro de la empresa y desea tener una vida privada absolutamente y bien separada de lo que sería la organización. Cuando las dos, tanto la persona como la empresa, una desea, digamos, volcarse al máximo en la empresa y la empresa, por otro lado, corresponde también al máximo, entonces se producen estos procesos que llamamos de sectarización, que no son muy habituales, pero que existen. Yo, de hecho, a medida que he ido entrando en el tema, he ido encontrando cada vez más situaciones de estas. No hace falta que diga que la empresa integradora es la empresa que yo considero que mantiene un equilibrio correcto y que tiene unas posibilidades de ser rentable al máximo. Al final la integración tiene que ver con satisfacer las necesidades de las personas en la empresa, la mayor parte de necesidades. En lo físico se trata de que la empresa genere los recursos necesarios
que cree una serie de sistemas que hagan que las personas puedan trabajar. Pero también las empresas integradoras generan un espacio emocional donde la persona se siente apreciada, se siente reconocida, en definitiva se siente feliz y se siente segura también. De hecho, el entorno, el mercado, es una situación altamente agresiva. Por lo tanto, la empresa integradora lo que hace es que hace un poco de paraguas, para un poco el golpe hacia la persona, de manera que la persona dentro de una empresa integradora se siente, pues, de alguna manera más protegida y se siente más tranquila. Y luego está el planteamiento de la integración mental. La persona satisface sus necesidades intelectuales porque en la empresa está aprendiendo, está compartiendo conocimiento, está siendo innovadora y por lo tanto aquí obtiene una satisfacción también. Luego estaría el aspecto espiritual. Veréis, este es un modelo muy oriental, es un modelo que tiene mucho que ver con las prácticas orientales, como pueden ser el yoga o algunas otras, que entienden que una persona al final tiene 4 dimensiones: la física, la emocional, la mental y la espiritual. Al final, en el concepto espiritual, la persona se siente realizada de alguna manera en su empresa porque su trabajo da sentido a su vida y en esta empresa la persona se está realizando. Esto es especialmente cierto cuando estas empresas tienen una misión que va más allá del puramente ganar dinero o retribuir al accionista, sino que tiene una misión que conecta con los valores que son más universales. Aquí lo cierto es que la persona, aquí decimos además en un entorno humano, en el sentido de que se crea un sistema que es humano y es un sistema que pone en el centro a la persona, pero también que obtiene beneficios. La parte de obtener beneficios es siempre irrenunciable en una organización. Aquí existe un planteamiento entonces que se retroalimenta, de manera que cuando la persona se siente bien en la empresa y emocionalmente está llena, está satisfecha, entonces crea sinergia con lo mental, porque la persona va a desarrollar más capacidad mental, va a estar más creativo, va a estar más vivo, va a tener más capacidad de innovar, va a tener más ideas, va a resolver más problemas. Con lo cual, si la persona emocionalmente se siente bien, lo que va a pasar es que intelectualmente va a aportar más. Y esto al final acaba redundando en que se va a sentir mejor. Y fisiológicamente la persona va a estar más fuerte, va a estar más despierta, va a tener más energía, va a poder trabajar mejor, va a poder aportar más. Y todo esto al final acaba creando sinergia con lo espiritual también. Con lo cual, si la persona entiende que el trabajo que está haciendo está alineado con sus propios valores, pues todo esto al final hace que mentalmente aporta más, emocionalmente se siente mejor, integra más a otras personas, forma parte de ese grupo y físicamente se siente mejor y tiene mayor energía. Con lo cual se produce una dinámica altamente estimulante, que es donde la mayor parte de las personas quieren colocarse, lógicamente. Estas empresas integradoras, por lo tanto, ponen a la persona en el centro con los resultados. Y luego lo que sucede es que hay otras empresas que son las que llamamos de bajo compromiso, que miran a las integradoras y entonces intentan imitarlas. Lo cierto es que estas empresas lo que consiguen son mensajes que son disonantes, porque por un lado están haciendo una serie de cosas que son altamente egoístas y sin considerar el aspecto humano de la organización, y por otro lado están diciendo toda una serie de mensajes que copian de las empresas integradoras. Así en respuesta a esto surgen una serie de libros, como por ejemplo el Buenos días Pereza, de Corinne Mayer, y tantos otros, ¿no? Como los cómics de Dilbert, por ejemplo, que al final lo que hacen es una fuerte sátira de lo que sucede en estas empresas que son altamente inhumanas. En una reunión internacional hubo también una persona que dijo que todo este concepto al final lo que pretende en la empresa de bajo compromiso es engañar a la gente. Y entonces hablaba del bullshit detector. Es decir, es un detector que hace que cuando este tipo de empresas al final intenta engañar, automáticamente a la gente se le instala ese detector y lo que hacen es no dejarse llevar por mensajes que son propios de la integradora, pero con empresas que lo que hacen es comportarse como empresas de bajo compromiso. Si damos un paso más allá, aquí hay una serie de vídeos que yo utilizo en mis conferencias habitualmente. Este es el caso de la película de Braveheart. No voy a pasarla, sí os invito a todos en todo caso a verla. Aquí vemos a Braveheart. En este caso es un mensajero. Braveheart va
va a llegar posteriormente. En el caso de la película lo que vemos es un aspecto del liderazgo. Vemos un tipo de persona que lo que hace es que compromete a un grupo contra una serie de nobles que están también en la película, que lo que hacen fundamentalmente, como en estas empresas de bajo compromiso, es intentar engañar a la gente para conseguir sus propios objetivos. Las empresas integradoras, de acuerdo con mi modelo, lo que hacen es 5 cosas fundamentales. Una de ellas tiene que ver con el liderazgo del fundador, principalmente. Después existe un grupo de líderes y de mentores, que son personas muy en contacto o que han bebido de alguna manera esta manera de actuar del fundador. Después está el sentido del trabajo, la razón de ser del trabajo. Luego hay este concepto de la atmósfera que llamo sagrada, pero que viene a ser una atmósfera humana, una atmósfera muy, muy cuidada, una atmósfera de gran respeto hacia la persona. Y después está el concepto del camino de iniciación y de integración, como concepto de entrada en la empresa y de integración en la empresa. En todo este concepto está la persona en el centro, siempre con los resultados. Voy a explicar 4 ideas de cada uno de ellos. ¿Qué sucede con el líder fundacional? Los líderes fundacionales en estas empresas muy integradoras les ha sucedido algo en algún momento de su vida. Este es el concepto que llamamos de iluminación, pero iluminación bien entendida, en el sentido de que son personas diferentes. Son personas diferentes porque han vivido situaciones diferentes. Si cogemos un Craig Venter, por ejemplo, la persona que acabó secuenciando el ADN humano compitiendo con el gobierno estadounidense. Esta es una persona que ha estado en Vietnam, es una persona que ha navegado en situaciones increíbles, es una persona que, por ejemplo, ha tenido una serie de situaciones muy, muy especiales que lo han hecho diferente. Son personas que en algún momento dado sienten que tienen que cumplir una misión, que han venido al mundo a hacer alguna cosa en concreto. Son personas que además son portadores de valores superiores. Este concepto de iluminación y de misión lo podemos ver muchísimo en la política. Podemos ver, si vemos a un Bush, por ejemplo, vemos que es un cristiano renacido. Si vemos a un Zapatero, existen episodios que él explica que tienen que ver con la lectura de la carta de su abuelo, por ejemplo, que fue fusilado, o tiene que ver con momentos de haber estado frente a Felipe González en ciertos momentos, en ciertos mítines que se dieron. Si vemos, en realidad, si vamos haciendo listas de políticos, veremos que todos ellos han tenido ciertos momentos en los que han quedado marcados y que han cogido una fuerza absolutamente poderosa, de manera que mientras otros líderes pues están pendientes más o menos de ganar dinero, ellos están infatigablemente empujando con muchísima más fuerza y arrastrando a mucha más gente. Son, por lo tanto, portadores de valores superiores. Si vemos en Cataluña, por ejemplo, un Jordi Pujol, por ejemplo, posteriormente a salir de la Generalitat, lo que hace es hablar de la cárcel, explica el momento, aquel fue un momento donde él quedó muy, muy marcado. Si miramos un Aznar, por ejemplo, el momento en el que ETA pone una bomba que explota a su lado, ese es un momento donde él también cambia y de alguna manera es transformado, y luego posteriormente lo que hace es que gana las elecciones, y a partir de aquí esto posiblemente ha marcado acciones posteriores que él ha hecho. Por lo tanto, todos estos líderes empresariales, líderes políticos, del tipo que sean, acaban siendo personas especiales. Son personas que lo que viene a llamarse un Chief Executive Officer, en realidad acaban siendo personas que los llamamos Chief Emotional Officer. Son personas que lo que hacen de manera muy importante es acabar transmitiendo esta vivencia, esta manera suya de entender las cosas a una serie de líderes y de mentores que tienen por debajo, con lo cual acaban siendo decenas, cientos de personas que se unen para transmitir un concepto y una manera de hacer las cosas. Estos líderes y mentores que beben de estos fundadores, al final acaban siendo maestros en el desarrollo de otras personas y acaban transmitiendo toda esta doctrina bien entendida, todos estos valores, toda esta manera de entender las cosas, y empujan el proyecto con mucha fuerza. Aquí hay otra película que me gusta mucho utilizar también en algunas conferencias, es el caso de Federal Express en la película Náufrago. Os recomiendo mucho también que la veáis, estos primeros momentos sobre todo. Aquí lo que veréis es un directivo, un mando que en la Rusia después de la perestroika, por lo tanto
país comunista, con valores comunistas, tiene que transformarse, y claro, Federal Express es la antítesis, porque está intentando traer el concepto del tiempo y de la puntualidad, del valor del tiempo a una cultura que es absolutamente diferente. En la empresa integradora el otro concepto es el sentido del trabajo, el de la misión y de la visión. Fijaros que cuando las personas oyen de sus empresas que la misión de la empresa es ganar dinero y retribuir al accionista, esto es muy interesante y muy correcto. Lo que pasa es que esto no tiene capacidad de atraer a la gente, ni tiene capacidad de unir esfuerzos en la gente. Y en cambio, cuando una empresa, además de esto, dice que su misión y tiene que ver con ayudar, con la salud, con la vida, con el bien, con la libertad, entonces la gente es capaz de alinearse con estos valores que son superiores, y la gente puede sentir que su trabajo está contribuyendo en algo. Por lo tanto, las empresas farmacéuticas, en realidad, si lo alinean correctamente, y además es de verdad y no es simplemente un maquillaje, son capaces de hacer esto, son capaces de atraer a mucha gente para hacer cosas. Un caso extremo en el que la gente puede llegar a no cobrar o puede llegar a cobrar por debajo del mercado son las ONGs. Por lo tanto, alinear a la gente con los valores, dar sentido al trabajo de la gente, es una de las maneras que las empresas tienen de comprometer a sus equipos. Luego está el concepto de esta atmósfera humana o de atmósfera sagrada, que al final está basada en el amor, está basada en el aprecio, está basada en apreciar a las personas, en que la persona debe de salvarse, la persona es importante, la persona no vale por lo tanto quemar a la persona, sino que la persona es muy importante, debe de ser desarrollada y debe de, desde que entra en la empresa, tener un proceso de desarrollo. Cuando una empresa esto lo tiene como parte de su código genético, entonces esto se nota y la situación cambia. Son por tanto empresas que van más allá de lo material, que no les vale ganar dinero como sea, sino que lo que hacen es que mantienen, como los equilibristas en el aire, tienen que mantener 3 pelotas a la vez. Tienen que mantener 4 o 5 pelotas a la vez, porque no basta con el enfoque económico, sino que también tiene que haber un enfoque humano, tiene que haber un enfoque social, tiene que haber un enfoque hacia el cliente, tiene que haber un enfoque en muy diversos sentidos. La posibilidad de hacer esto hacia estas empresas mucho más competitivas. Entonces, en mi modelo de compromiso he desarrollado una serie de aspectos que son típicos de la iniciación, después hay aspectos que son más propios de la integración y después hay otros que son propios de la sectarización. Aquí veréis que en la iniciación hablamos de que somos muy buenos y somos muy diferentes. Las empresas que son muy integradoras tienen unos procesos de selección muy complejos. Por lo tanto, cuando una persona entra porque entra con fuerte esfuerzo, como ponemos aquí, entran pocos y pocos son los elegidos, y entran porque quieren. Es decir, que no intentan animar e insistir a la gente para que entre. Si la persona quiere entrar, pagará el precio por entrar, y una vez que esté dentro, lo que van a hacer es entregarse a él. Por lo tanto, la persona es bienvenida, a la persona se la aprecia, y a la persona se le va a dar lo que llamamos el poder en un minuto. Es decir, que esa persona puramente por el hecho de haber entrado, su capacidad productiva y su capacidad de obtener resultados queda multiplicada automáticamente porque entra en un sistema. Y en este sistema hay personas, hay network, hay recursos, hay el mero hecho de que te den la tarjeta de la empresa y que te permitan llamar en nombre de la empresa multiplica automáticamente tu capacidad. Y todo esto sucede en un minuto. Por lo tanto, pocos son los elegidos, pero luego estos elegidos van a conseguir una increíble cantidad de beneficios. El principio de la escasez es este principio de que pocos son los que entran y por lo tanto el que entra lo valorará mucho. Y el principio de la consistencia significa que es la persona la que está pidiendo entrar y la que desea entrar. Y por lo tanto, si entra, luego tendrá que ser consistente con el compromiso que está adquiriendo. Es por lo tanto un proceso de comprometer a la persona que entra en la empresa. Esto es lo que hacen las empresas muy integradoras. Con lo cual, una vez que la persona ha entrado, lo que harán es que le enseñarán la manera de la empresa, el HP Way, el Microsoft Way, le enseñarán cuál es la manera de hacer las cosas en la empresa y hacerlo con nosotros. Ahora, disciplina. Si has entrado es para alinearte con la empresa. La manera de hacer, los secretos, la cultura. Estas empresas las muy integradoras, tienen una cierta opacidad también, porque hay una manera de hacer las cosas que es
es raro explicarla fuera, esto sucede dentro, entonces esta confidencialidad se guarda. Y luego hay un proceso que es el de entregarse a la persona, es el de darle a la persona. Recibes porque luego darás, con lo cual en este proceso se produce un gran sentimiento de agradecimiento por parte de la persona nueva que entra en la empresa, porque se han volcado en él, porque hay formación, porque hay sistemas, porque hay network, porque hay ayuda, porque hay todo un proceso en el que la persona no para de recibir y recibir y recibir, con lo cual están trabajando estas empresas el principio de la reciprocidad. En el momento en que la persona ya se siente con una sensación de agradecimiento tan fuerte, en este momento la persona se entrega a la empresa, se compromete y después el proceso de obtener de la persona ya es automático y es consistente. En esta iniciación un papel muy importante juegan los coaches. Estos coaches, que son los directivos o que son seniors de la empresa, lo que hacen es ocuparse del desarrollo de la persona, ocuparse de comprenderla, ocuparse de entender sus puntos fuertes y débiles. Aquí generan a través del principio del aprecio, generan un efecto igual por parte de la persona, porque la persona es bienvenida, la persona es apreciada, con lo cual se generará aprecio en ella también. Y el coach le va a ayudar a triunfar. El coach es una persona que tiene influencia y que tiene autoridad en él y por lo tanto va a conseguir respuesta de esta persona nueva en la empresa. Ahora el planteamiento siempre va a ser que vale que tienes una formación y tienes una experiencia quizás, pero cuando entras en esta empresa tienes que aprender mucho porque aquí las cosas se hacen de ciertas maneras y la exigencia es muy alta. Con lo cual el coach desarrolla una relación con el candidato nuevo, con la persona que ha entrado nueva, de sinceridad, de que la persona explica sus dudas, de hablar de la persona, de sus puntos fuertes, de sus puntos de mejora, y siempre va a haber un proceso de desarrollo en la persona. Es decir, la persona no queda nunca olvidada y la persona no puede ser que no se desarrolle en ese tiempo. Si no se desarrollara, la persona será invitada a irse y esa evolución se va a producir a lo largo de mucho tiempo. Por lo tanto, son empresas donde la evolución de la persona es parte muy importante de la cultura. Y entonces después se produce ya la integración, que es el sé como nosotros, vive con nosotros, crece con nosotros, da resultados con nosotros. Aquí ya es el formar parte de una comunidad y el sentir que tú formas parte de aquello. En este proceso de integración se producen las bombas emocionales, que son, fijaros que incluso esto es un ejercicio de outdoor training que se llama la telaraña, o esto es el trust fall, eso, todo tipo de dinámicas de grupo que utilizamos muy habitualmente en la formación. De hecho, actúan a modo de bombas emocionales, que son momentos emocionalmente muy, muy potentes, que hacen que la persona a través de la emoción se vincula al grupo y esto hace la empresa mucho más cohesionada. Son herramientas muy bien utilizadas, son muy favorables, todos los grupos trabajan con esto y son herramientas que en el límite son manipuladoras. Y este es el concepto pues, del Barça o de cualquier otro equipo muy bien cohesionado, que al final el concepto del Barça dicen es más que un club, porque al final acaba siendo algo mucho más que lo que vienes de manera reduccionista a hacer. Acaba siendo una manera de vivir, acaba siendo una manera de pensar, acaba siendo una manera de entender lo que es uno en el mundo. Es parte de una organización. El siguiente paso de la integración ya es el comprométete y actúa, con lo cual el planteamiento es, ahora ya has aprendido, ahora ya eres parte de nosotros, por lo tanto, ahora sé tú el mensaje, ahora tú entrena a otros, ahora tú acoge a otros, ahora tú también, y esto ya es un concepto un poco quizás sectario, es sacrificar al que no se alinee. Es decir, es inaceptable comportamientos que no van alineadas con lo que intentamos conseguir todos. Por lo tanto, aquí puede haber momentos también que son cohesionadores del grupo, que tienen que ver con la expulsión de aquella gente que no se está alineando. El principio de consistencia indicará que estos principios, la mayor parte de ellos salen de un libro de Cialdini que se llama Influence. Esto está en la bibliografía del libro y se puede encontrar en internet. Es un libro muy, muy importante, se llama Influencia. Cuando la persona transmite el mensaje, cuando la persona acoge a otros, lo que va a desarrollar es consistencia en lo que él está diciendo. De hecho, no se aprende más que cuando se está enseñando, y cuando se está transmitiendo mensajes es cuando uno se refuerza a sí mismo en lo que está diciendo. Por lo tanto, en este tipo de organizaciones muchísimas de las personas están haciendo acciones de entregarse a la experiencia, de formar a otros, de transmitir los mensajes, con lo cual aumentan la identificación que ellos tienen.
con la organización. Y existe luego ya un proceso de orgullo de compañía, un tú y la compañía son la misma cosa, disfrutar en la compañía, con lo cual al final encuentras tu lugar en el mundo. Y es una situación de alta satisfacción de formar parte de esta empresa. Existe una película también muy interesante. Veis aquí que está John Travolta. Esta es una película que se llama Ladder 49 o Brigada 49. Es una película de bomberos. En esta lo que he hecho aquí un grupo de fotografías con lo que vemos como aquí John Travolta es el mentor y la película sigue todo el proceso desde la entrada en el cuerpo de bomberos de una nueva persona hasta al final la muerte, y vemos como aquí comparten todos los momentos. Los cuerpos de bomberos, igual que el ejército, igual que cuerpos especiales, son cuerpos donde uno se juega la vida, donde uno apoya al compañero al máximo. Por lo tanto, tienen que ser organizaciones donde la vida se produce dentro, porque si no, no llegarían a tener este grado de compromiso tan altísimo la gente como para llegar a poner su vida en juego. No lo estoy planteando como un ejemplo de organización a imitar en ningún sentido. De hecho, me limito a hacer una fotografía de lo que yo observo en la realidad, desde la no integración, desde la integración, desde la sectarización. Lo que sí que es cierto es que los comportamientos y las prácticas al final son todas ellas muy parecidas, lo que pasa es que se hacen de diferente intensidad. El caso de un cuerpo de bomberos o del ejército, de los cuerpos especiales, la intensidad es altísima. La vida privada se mezcla con la vida profesional. Aquí, en este caso, se ha casado con una chica y la boda se produce en el entorno del cuerpo de bomberos. Se van en un coche de bomberos. Aquí está ahora él acogiendo a otros nuevos colaboradores. Estos son momentos fuertes, bombas emocionales, son los desfiles cara al público, cara a la población. La misión del cuerpo de bomberos, tal y como se ve en esta película, aquí está la chica embarazada y todo esto sucede también alrededor de los compañeros, la noticia. La misión del cuerpo de bomberos es salvar vidas. Y cuando un compañero incluso muere, la mejor manera de honrar que tienen a este compañero es volverse a subir al coche de bomberos para volver a salvar vidas. Y por lo tanto esta cultura es tremendamente fuerte. Aquí vemos en muchas fotografías cómo comparten momentos para volver a luchar y a salvar vidas. Aquí ha muerto un compañero, con lo cual, como he dicho, le honrarán volviendo a subirse al coche y a salvar vidas. Aquí están bautizando a su pequeño y vemos que aquí está el mentor también. Es una figura que está en todos los momentos de la vida de la persona. Las familias están compartiendo los momentos de ocio, los niños van juntos, las mujeres van juntas, ayudan a los compañeros heridos, acogen a los compañeros heridos. Aquí están salvando a una chica en un fuego arriesgando al máximo, y aquí se produce una situación de reconocimiento brutal, donde públicamente es felicitado, se le entrega una medalla, una placa, y la chica a la que han salvado le hace un reconocimiento público, con lo cual lo que hacen es que refuerzan de nuevo esta manera de comportarse y de nuevo irán a salvar vidas arriesgando la propia vida, hasta que al final es él mismo en la película el que acaba muriendo, con lo cual fuerte desaliento de la familia que queda sola, fuerte reconocimiento de la población hacia el héroe que ha entregado su vida para salvar a otras personas. Vemos que aquí, en el caso de esta película, es una empresa integradora, tan altamente integradora que ya roza los conceptos de sectarización, o de hecho está dentro de ella, si queréis, porque la vida se produce dentro de la empresa. La persona se ha entregado al máximo, la empresa está aplicando una gran cantidad de comportamientos que son de comprometedores. Aquí hay una escena también que me gusta mucho, que es esto es Forrest Gump. Aquí vemos a Forrest Gump que está corriendo, y también os recomiendo mucho esta película, la conocéis todos, es una película absolutamente maravillosa. Aquí lo que vemos es que de repente tiene un impulso de correr, pero se le va uniendo mucha gente para correr con él, aunque él ni siquiera entiende por qué está corriendo. Pero en definitiva lo que indica es que la gente quiere un proyecto. La gente correrá con aquel que tenga un cierto proyecto entre manos. Este es el concepto de la película. Aquí lo que vemos ya es
la última etapa, que es la etapa de la sectarización. En la sectarización se produce una realidad virtual en la gente, o sea, viven en un mundo aparte, crean su propio mundo, interpretan las cosas de una cierta manera, y entonces a partir de aquí la persona se va aislando en el tiempo porque dedica toda su vida, todo su tiempo lo dedica a la empresa, y en el espacio porque se mueve siempre en el entorno de la empresa. Estas personas al final acaban siendo explotadas por estas empresas que en el límite pueden ser excesivamente manipuladoras, pero lo cierto es que en una situación de dominio de la persona en el tiempo y en el espacio acabarán disminuyendo su voluntad, su energía acabará bajando, bajará su autoestima. Existen luego incluso técnicas de culpabilizar a la persona con todo lo que sucede, absolutamente manipuladoras, y la persona al final tendrá fobias de salida, con lo cual dejará de tener una independencia para moverse por la vida y quedará atrapado en la empresa. Aquí tenemos una imagen, también la última imagen de la película de Forrest Gump, que indica lo peligroso que es, por un lado, para la empresa el sectarizar a la gente, porque esta gente luego ya no sabe dónde ir, no tiene lugar donde moverse. Qué fuerte responsabilidad para la empresa, pero luego sobre todo para las personas, porque esta es una escena muy divertida en Forrest Gump, cuando de repente se cansa de correr en este escenario maravilloso, pero le da por cansarse, y entonces dice una cosa muy sencilla, dice: me voy a casa, estoy muy cansado, me voy a casa. Y entonces la gente que corría detrás del maestro gurú de repente se queda tirada sin proyecto ninguno, con lo cual esta situación ya de sectarización no es favorable para nadie. Estos son los principios fundamentales que he explicado en el libro y en varias de las conferencias que he hecho alrededor del concepto de los huevos con bacon, cómo aumentar el compromiso de los empleados. Aquí tenéis mi email si alguien está interesado en comentar estos temas o necesita algún tipo de información, estaré encantado de que os pongáis en contacto conmigo. Pues muchas gracias por vuestra atención.